Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Un saludo cordial y afectuoso a todos nuestros distinguidos amigos y hermanos que están en nuestra sintonía. Bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Nuestro programa de cierre de la semana. ¿Por qué testificar? Fue el título que estuvimos analizando durante toda esta semana. Con la gracia de Dios y la dirección del Espíritu Santo, hemos aprendido bastante en los diferentes temas que conforman la primera semana del trimestre. Reitero, ¿cómo testificar? Fue la pregunta que estuvimos analizando. Así es que en este programa, en el día de hoy, estaremos presentando ideas muy generales para puntualizar algunos detalles de interés que estuvimos viendo durante toda esta semana. Reiteramos nuestra sincera gratitud a los amigos y hermanos que nos escuchan en tierras extranjeras a través de la internet y a todos nuestros oyentes en la República Dominicana en las diferentes frecuencias que cubren la mayor parte de nuestro territorio nacional. Muchas bendiciones, y es nuestro deseo y anhelo que lo estudiado durante toda esta semana haya servido de gran bendición. Quisiera este momento aprovechar para saludar al pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros en este trimestre haciendo los comentarios a estas lecciones. Dios te bendiga, Pastor Scroggins. Hace algunos días empezamos estas lecciones correspondientes al tercer trimestre. Durante toda esta semana, tal y como usted ya había expresado, hemos estado respondiendo la pregunta de ¿por qué testificar? Una gran interrogante que hemos abordado cada día de estudio durante esta semana. El texto bíblico base que utilizamos es el texto de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 2, los versículos 3 y 4. En actitud de reverencia, donde estés, te invitamos para que hablemos con Dios. Dios y Padre, a ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Te agradecemos, oh Señor, por tu cuidado durante toda esta semana con nosotros. Te agradecemos porque tu mano nos sostiene. Dirígenos al estudiar tu palabra, ilumínanos con tu Santo Espíritu. En el santo nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, amigos, esta semana tuvimos el placer de estudiar sobre un tema de mucho interés. Básicamente, una pregunta fue lo que estuvimos viendo durante toda la semana, y la misma fue ¿por qué testificar? Y los diferentes temas que estuvimos abordando pues nos trazaban alguna pauta importante para motivarnos en la testificación, proveer oportunidades para la salvación. Veíamos en esta semana también hacer feliz a Jesús. Tuvimos el privilegio de estudiar acerca del tema creciendo por medio de la generosidad, y uno de los temas también que estuvimos abordando, la fidelidad en el mandato de Cristo, y el tema final fue motivados por el amor, un tema de tanto interés que ciertamente al analizar ese tema todos quedamos impresionados sobre la motivación por amor en cuanto a la testificación, a la presentación de la palabra de Dios. Por lo que en esta semana nosotros estuvimos haciendo un fuerte énfasis en lo que tiene que ver la testificación motivada por el amor. La Iglesia del Nuevo Testamento
enfrentaba en este sentido el peligro de no entender el propósito de su existencia. Y eso lo estamos viendo durante la semana. Sin embargo, es importante citar en el día de hoy que la autora Ellen White describe ese peligro de la siguiente manera. La persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del Evangelio. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar, y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí, desatendiendo la comisión del Salvador de ir por todo el mundo, olvidando que la fuerza para resistir al mal se obtiene mejor mediante el servicio agresivo. Comenzaron a pensar que no tenían ninguna obra más importante que la de proteger a la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo, en vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el evangelio a quienes no lo habían oído. Corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que había realizado. Conforme a esa declaración de Ellen White en Hechos de los Apóstoles, páginas 82 y 83, a nosotros nos hace reflexionar y decir, bueno, ¿somos acaso nosotros celosos de la iglesia? ¿O estamos perdiendo acaso de vista lo que significa la iglesia para las comunidades donde son establecidas? En definitiva, esta semana nos dio la oportunidad de entender, debemos sentir celo por la iglesia, somos miembros de la iglesia, pero la iglesia, apreciado amigo, querido hermano, estudiábamos en esta semana, se ha establecido por Dios en esta tierra para dar a conocer al mundo, a las personas que no son cristianas, darle a conocer esta esperanza bendita que nosotros tenemos, y posiblemente muchos de nosotros necesitamos que se nos recuerde esa gran verdad, y eso estuvimos viéndolo durante toda esta semana. Claro, Pastor Scroggins, sin duda la iglesia del Nuevo Testamento corría ese gran riesgo, ese gran peligro de no entender el propósito de su existencia. Y eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue diseñado por Dios, como lo hablábamos en la semana, para ser luz a todas las naciones. Pero tristemente, el pueblo perdió de vista sus grandes privilegios como representantes de Dios. Cuando se pierde el sentido de misión, cuando se pierde de vista el motivo de nuestra existencia, llega un momento, hermanos y amigos, Pastor Scroggins, que olvidamos a Dios. Esto le pasó al pueblo de Israel. Perdió de vista su objetivo, perdió de vista su misión, su sentido de misión, y terminaron olvidando a Dios. Dejaron de cumplir su santa misión. Las bendiciones que ellos recibieron como pueblo no proporcionaron ningún tipo de bendición al mundo. Ellos, de una manera quizás muy egoísta, se apropiaron de todas sus ventajas para su propia glorificación. Se aislaron, se apartaron del mundo a fin de rehuir la tentación. Es decir, el pueblo de Israel llegó un momento que se cuidó tanto de no caer en la idolatría, que levantó murallas de separación entre ellos y las demás naciones. Privaron a Dios del servicio que requería de ellos, y ellos también privaron a sus semejantes de dirección religiosa y de un ejemplo santo. Y ya para los tiempos de Cristo, aquel pueblo se había tornado totalmente legalista. Se estancaron en una rutina de ceremonias, se conformaron con una religión legal, y de esa forma para ellos era imposible dar a otros a conocer las verdades del Evangelio. Se estancaron, se encerraron en su propia justicia y no deseaban que ningún elemento nuevo se introdujera en su religión. Perdieron de vista, Pastor Scroggins, perdieron totalmente el sentido de misión. Y la iglesia naciente del Nuevo Testamento, con los apóstoles, corría un peligro similar de perder de vista su misión.
cuando se desató la persecución de los cristianos en Jerusalén, la iglesia por un tiempo se mantuvo escondiéndose, huyendo, metido en cuevas, metido en catacumbas para escapar de Roma y la persecución. El sentido de misión que ellos debían tener, por un momento como que se nubló, Pastor Scroggins. Aquella iglesia que debía testificar ahora está huyendo. Ahora, en vez de ayudar a otros a salvarse, ellos están tratando de salvarse a sí mismos. Pastor, con esos argumentos que nos está presentando, de inmediato me surge una inquietud, porque parece ser que históricamente el ser humano va proyectando casi una conducta similar. Si pasó con el pueblo de Israel, pasó también en los tiempos de Cristo. ¿Cree usted, Pastor Lizardo, que esa conducta podría repetirse en la actualidad? Nosotros, cuando no entendemos muy bien cuál es el mensaje que Dios ha puesto a nuestra disposición, en nuestras manos, en nuestros labios, para compartir con los demás, ¿cree usted que eso se puede repetir en la actualidad? Esto es un riesgo que nosotros hoy día, en medio de la pandemia que estamos afrontando en todo el país, es un peligro que quizás, al igual que la iglesia del Nuevo Testamento, podemos experimentar. Tal vez estamos encerrados en medio de esta pandemia, siguiendo el protocolo de seguridad de cada nación, tratando de asegurarnos. Pero, Pastor Scroggins y amigos, aún en medio de pandemia hay que testificar. Usted dirá, pastor, pero ¿y cómo vamos a salir si nos ha pedido que...? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la misión de la iglesia no se para ni por pandemia, ni por persecución, ni por peligros. El cumplimiento de la misión de la iglesia tiene que llevarse a cabo en medio de toda circunstancia y a través de todos los tiempos. Siempre habrá personas que van a necesitar un mensaje de esperanza. Y mientras más crisis hay, más gente desesperada, más gente desanimada existen. ¿Quién le va a llevar luz? ¿Quién le va a llevar un mensaje certero de esperanza en Cristo? La iglesia. Pero si la iglesia se esconde, si la iglesia se estanca, si la iglesia comienza ahora a preocuparse por su propia seguridad, ¿qué va a pasar con esas personas que día a día mueren víctimas de una enfermedad o de una pandemia o están en estado de pánico porque necesitan un mensaje que le brinde seguridad? Y lo que quiero decir con esto, Pastor Scroggins, para que puedan entender mejor la idea, es que desde nuestra casa podemos cumplir la misión. Muy importante sus recomendaciones. Más aún se podría pensar, ya lo oí hablando acerca del tiempo que estamos pasando ahí en COVID-19 o coronavirus, y entonces la gente tiene temor de una manera u otra de compartir con los demás con esas recomendaciones que se han dado. Algunos podrían pensar que no tenemos o no hay posibilidades de predicar el evangelio por la situación misma con que se está viviendo, y en muchos países y en el nuestro ha sido testigo de que muchos gobiernos pues han pedido a todos los seres humanos que se mantengan en cuarentena. Pero ¿podría pasar eso también con el evangelio? ¿El evangelio podría estar en cuarentena? No, el evangelio no está en cuarentena. Usted desde la casa, usted puede predicar. Tenemos el material de estudio, la fe de Jesús, de una manera digital. Tenemos otros libros digitales que usted puede compartir con otras personas y al mismo tiempo estará usted cumpliendo como iglesia la misión. Usted puede a través de llamadas telefónicas, a través de videollamadas, conectarse con sus amigos para hablarle de Cristo, conectarse con sus compañeros de trabajo que quizás tiene días que usted no los ve, pero a través de una llamada para decirle, mira, te llamé porque quiero orar por ti, tengo días que no te veo, en medio de esta situación que estamos viviendo, necesitamos estar unidos en oración y por eso te llamé, porque quiero orar por ti. ¿Cómo va todo por allá? O sea, diálogos de esa forma debemos tener con nuestros amigos. No podemos estar solamente encerrados esperando que todo pase para que cuando todo pase usted salir a testificar. No,
empiece ahora, desde ahora, empiece a cumplir la misión con los elementos que usted tiene a mano. Gracias a Dios que podemos tener esos materiales a manos que nos indican que sí, podemos predicar el Evangelio. Y eso se hace de manera efectiva cuando sentimos pasión, amor por las personas que básicamente están viviendo en este mundo quizás sin esperanza. Y la razón por la que somos testigos, que somos llamados a predicar el Evangelio, no es para dar a las personas su única oportunidad de salvación. Dios puede salvarlas en múltiples maneras sin nuestra ayuda, y la razón por la que somos testigos del Señor, por la que Dios nos ha llamado a trabajar a favor por los demás es, primero, somos testigos porque el amor de Cristo desborda de nuestros corazones hacia los demás y queremos que tengan la mejor oportunidad posible para la salvación. La revelación más clara del carácter de Dios no está en la naturaleza, las providencias de la vida o nuestros anhelos internos. Cada uno de estos son evidencia de la existencia de Dios, pero no retratan claramente su carácter amoroso. La revelación más clara del carácter de Dios se encuentra en la vida misma de Cristo, como se revela en las Sagradas Escrituras y que nosotros estudiamos en esta semana. Compartir la palabra de Dios con otros, abrirles las Escrituras y explicar las grandes verdades de la Biblia, revela quién es Él y brinda la mejor oportunidad para que cada persona conozca y comprenda su amor y su verdad. En el conflicto cósmico, el conflicto de los siglos que estamos viviendo entre el bien y el mal, las Escrituras presentan las respuestas finales a los grandes interrogantes de la vida. Y segundo, testificamos de Cristo porque sabemos que comunicar estas verdades es uno de los medios del cielo para llevar alegría al corazón de Dios y permitirnos crecer espiritualmente. Cuanto más lo amamos, más compartiremos su amor. Cuanto más compartimos su amor, más lo amamos. Y a medida que compartimos la palabra de Dios con los demás, nos acercamos más a Él. La palabra que cambia vida no solo cambia a aquellos con quienes estudiamos la Biblia, nos cambia también a nosotros mismos en la medida en que estudiamos con ellos. Por eso son múltiples y grandes los beneficios que nosotros obtenemos cuando sentimos amor por Dios, sentimos pasión por los demás, de que éstos puedan salvarse, y el Señor nos ha dado el Evangelio para compartirlo con los demás. Y cabe resaltar, Pastor Scroggins y amigos, que estas palabras de la Comisión Evangélica de Mateo 28, Jesús las repitió varias veces. ¿Por qué Jesús repite varias veces estas palabras? Porque Él quería asegurarse que los discípulos comprendieran su significado. Jesús quería que la luz del cielo resplandeciera sobre todos los habitantes de la tierra. Jesús quería que el Evangelio llegara a personas encumbradas, a personas humildes, a personas ricas, a personas pobres. Y los discípulos tenían que colaborar con Cristo en la obra de salvar al mundo. Esta orden de id por todo el mundo y predicad el mensaje del Evangelio, esta orden no podía olvidarse. Y esta orden debía trascender los tiempos, las épocas, las edades, las circunstancias. Y usted dirá, pastor, pero yo no puedo ir a todo el mundo a predicar. Me gustaría, sí, viajar a otros países y predicar de Jesús. Hermanos, el mejor lugar para empezar a predicar es donde usted está. El mundo suyo para predicar es donde usted vive. Empiece por ahí. Usted nota que los discípulos empezaron a predicar ¿dónde? Donde ellos vivían. Empezaron a predicar a Jerusalén. Debían empezar donde ellos estaban. Por eso Jesús les ordenó de manera clara que empezaran primero ahí, en Jerusalén. Y escuche bien esto, amigo oyente. Todos los que trabajan para Cristo deben empezar donde están.
¿Ok? Todos los que trabajan para Cristo o quieran trabajar para Cristo o quieran testificar de Cristo, tienen que empezar ahí donde usted está. Pastor, quisiera tomarle las palabras. Dice que yo puedo trabajar o empezar a trabajar a favor de los demás donde yo estoy. Pero en muchas oportunidades pues se nos ha enseñado que nosotros podemos ser misioneros en el mundo, podemos visitar el África, podemos visitar esos lugares remotos donde no se ha predicado el Evangelio, y sabemos en República Dominicana de algunos pastores y algunos laicos que han sido seleccionados para ser misioneros en el mundo, y pensamos pues que se está haciendo una labor maravillosa, y nosotros felicitamos a esos pastores, a esos laicos que están haciendo labores a favor de los demás donde no se ha predicado el Evangelio. Pero insisto, usted acaba de decirnos que nosotros podemos trabajar o empezar en el lugar donde estamos. No necesitamos ir al África, a la India, Medio Oriente para predicar el Evangelio. Podemos hacerlo entre nosotros, ¿es lo que usted está queriéndonos decir? Sí, en nuestra propia familia puede haber personas que están allí hambrientas de simpatía y hambrientas de un mensaje de paz y esperanza. Es probable que tus propios hijos necesiten ser educados y ser alcanzados para Cristo. Empiece por ahí. Hay paganos que viven alrededor de tu casa, al frente de tu casa, al lado de tu casa, detrás de tu casa, a una esquina de tu casa. Empiece por ahí. Ese es el mundo tuyo. Cuando Jesús hace referencia y será predicado el Evangelio a todo el mundo, espera que usted empiece por ahí. Esa es tu esfera. ¿Y por qué digo esto, Pastor Scroggins? Porque hay muchos hermanos que sueñan y viven orando, deseando ir a predicar un día al África, ir a predicar un día a Europa o a Asia. Mire, hermano, el África suyo es su barrio, el África suyo son tus vecinos. Usted no puede estar deseando ir al África cuando usted ni siquiera le habla al vecino suyo. Entonces, empiece a predicar ahí. Porque así como los discípulos tenían que empezar a cumplir la misión donde estaban, usted tiene que empezar la misión ahí donde usted vive. Y luego que hagamos fielmente la obra que está cerca de nosotros, podemos extender nuestros esfuerzos hasta donde la mano de Dios nos conduzca. Pero reiteramos una vez más, debemos empezar a cumplir la misión ahí donde nosotros estamos, Pastor Scroggins. Estas ideas que estamos recordando y desarrollando en estos temas tan importantes en la Biblia sobre la testificación y el amor y la pasión que debemos sentir por esta predicación para salvar a otros como nosotros, debe hacernos recordar que en la medida en que nosotros hacemos esto, crecemos como seres humanos, crecemos espiritualmente, y el conocimiento que obtenemos acerca de la persona de Cristo invita a la iglesia a no estar ociosa. Y en la medida en que nosotros trabajamos de manera particular, lo hacemos como equipo, como iglesia, es una iglesia que va a crecer sana, y somos enfáticos. Lo veíamos en esta semana y decíamos, es bueno por amor a los otros trabajar para que ellos puedan conocer de Cristo, y los grandes beneficiados en este sentido, cuando compartimos nuestras creencias con los demás, somos nosotros mismos. La iglesia crece y la iglesia tiene el privilegio de cumplir por amor esa misión que el Señor nos ha dado. Tal y como usted lo expresa, Pastor Scroggins, la vida misma de la iglesia depende de su fidelidad en cumplir el mandato del Señor. Y eso lo veíamos durante la semana. Una iglesia que no cumple la misión está en peligro de desaparecer, en peligro.
en peligro de morir, y utilizábamos una palabra, pastor, durante la semana, utilizábamos la palabra estrangular espiritualmente. Cuando una iglesia no predica, cuando una iglesia no testifica, aquella iglesia se estrangula espiritualmente. Porque cuando una iglesia descuida la obra de testificar, cuando descuida la obra de predicar, descuida la obra de compartir la fe, la iglesia con toda seguridad, hermanos, esa iglesia o esa persona se expone a la debilidad y a la decadencia espiritual. La iglesia que no tiene un trabajo activo a favor de las personas que necesitan ser alcanzadas por Cristo, en esa iglesia se desvanece el amor y se empaña la fe. Y llega un momento, pastor Scroggins y amigos, que esa iglesia se debilita hasta llegar al punto de desaparecer o ser cerrada. Hay muchas iglesias que están hoy día enfermas espiritualmente porque descuidaron el cumplimiento de la misión de Cristo. Yo no sé cómo está tu iglesia hoy día, querido amigo, hermano. Si tu iglesia está enferma espiritualmente, el secreto para sanar esa iglesia radica en ponerla a testificar de Cristo. Qué gran bendición fue para nosotros compartir nuestro repaso de la lección número 1 que acaba de concluir. ¿Por qué testificar? Recuerden que el pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento y que nosotros memorizamos en esta semana fue en 1 Timoteo capítulo 2, los versículos 3 y 4. Más que un versículo, 2 versículos. 1 Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Agradecemos el pastor Alex Lizardo y quien habla el pastor Scroggins la gentileza y la amabilidad de haber participado con nosotros en este estudio, y al cierre quisiéramos hacerlo como lo hacemos, agradeciendo a Dios mediante la oración. Padre, muchísimas gracias por este compromiso maravilloso que tenemos con tu persona, con la iglesia, con la comunidad. Ayúdanos a llevar estas buenas nuevas de salvación en la medida en que tu amor nos impacta también. Queremos que otros reciban ese gran conocimiento que nos trae esperanza en medio del caos, del dolor y el sufrimiento. Te agradecemos estos favores en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.